Aleluya. Necesitamos la intervención de Dios, hermano. Necesitamos que Él venga y haga lo que solamente Él puede hacer. Que Él venga y tome el control. Que Él venga y tome el dominio. Que Él venga y haga lo que solamente Él sabe hacer. Y la única condición que Dios pone es un deseo sincero. No hay otra. Solamente un deseo sincero. Un deseo sincero, primero que nada, de dejar nuestra hipocresía. De dejar nuestras falsas concepciones de nosotros mismos. Porque Dios escudriña nuestro corazón, no lo que hablamos, no lo que decimos. Nosotros podemos decirle a Dios y podemos orquestar las palabras más lindas. Pero ¿saben qué? Si hay algo que yo he observado en mi experiencia, lo veo en la historia, lo veo en la Biblia, lo veo en mi propia vida, lo veo en los que me rodean, en los buenos, en los malos, en los fieles, en los traidores, en todos. ¿Saben cuál es el denominador común que a veces tenemos? Es que simplemente vivimos autoengañándonos, teniendo mejores concepciones de lo que realmente somos. Y muchas veces nosotros tomamos casi a la ligera el hecho de decir, no, si somos malos, no somos dignos y todo. Pero en el fondo no le tomamos el peso a eso. Lo decimos muchas veces porque sabemos que es verdad, ¿me entienden? Pero en el fondo es más que decirlo, ¿me entienden? Es realmente verlo. Por eso las personas muchas veces nunca terminan de cambiar, ¿me entienden? Entonces hay un momento en que Dios, sabiendo nuestro estado, Él nos da tiempo a nosotros, nos da tiempo, años a veces. Él muchas veces, una vez me lo decía, yo contengo la maldad, a veces durante muchos años la contengo. Porque Él es misericordioso, su naturaleza es así, para darnos, ¿no es cierto?, el tiempo de que realmente tengamos un momento de claridad, ¿me entienden? Tengamos un momento de despertar. Entonces, si nosotros no despertamos y realmente no nos metemos en este deseo de querer conocernos realmente y tener la opinión que Dios tiene de nosotros, que Dios tiene de nuestros pensamientos, que Dios tiene de nuestras acciones, si no vivimos esa experiencia, hermano, no lo vamos a lograr. Hay que tener esa experiencia. Yo creo que llega el momento en que tenemos que ver más arriba y realmente buscar ese afinamiento que Dios produce en nuestra vida. Ese anclaje que de verdad nos une a Él. Pero nosotros muchas veces no nos interesa eso. O lo vemos muy someramente, ¿no es cierto? O lo vemos muy de lejos, ¿me entienden? Y como dice el viejo dicho, la gran mayoría tiene un lejos bonito, ¿me entienden? Pero el tema es cuando se ven de cerca, hermano. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros somos tan buenos para negar cosas. Negar. Por ejemplo, a Jorgito yo lo he pillado durmiendo durante 10 años. De los 10 años, de cada 100 veces que lo he dicho, 90 veces me ha dicho que no. Y es una mentira, Jorge. Es un ejemplo, claro. ¿Me entienden o no? Nosotros no nos gusta reconocer las cosas. Siempre nos excusamos. Siempre buscamos un pretexto. No es que lo que pasa es que yo quería hacerla bien, por ejemplo. No es que lo que pasa es que no era mi intención. Se nos dicen cosas muchas veces y no tenemos la humildad para reconocerlas. A veces Dios nos habla a través de los momentos, de las circunstancias, de una conversación, de una palabra, y no nos gusta. Y hasta que no reconozcamos eso íntimamente delante de Dios, ¿cómo Dios va a poder interactuar una comunicación con nosotros si nosotros mentimos, por mano? Es lógico, ¿no? Si nosotros nos vamos de negar, ¿me entienden? No, pastor, es que yo no quise decir eso. No. ¿Me entienden? No hay vuelta que darle. La Biblia no en vano dice de que Dios exalta al que se humilla, ¿me entienden o no? Humillarse. Eso es algo que tú tienes que aprender porque tú no sabías eso. Para ti simplemente Melissa es un concepto, pero no tenía un cuesco idea de lo que significa humillarse. Entonces hay muchas cosas que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que manejamos. ¿Por qué? Porque entendemos la mecánica del cuento. Pero hay una diferencia abismal entre saber cosas y vivir esas cosas. Y yo creo que hay un momento en que Dios, a través de la historia, se cansa de eso, ¿me entienden? Y cuando Él se cansa, suelta. Se cansa de nuestra negación constante. ¿Me entienden o no? Es por eso que Jesús cuenta la historia, ¿no es cierto?, del publicano y el fariseo.
No es que el publicano fuera la octava maravilla del mundo, porque no lo era, ¿me entienden? Probablemente era peor que el otro, que yo creo que probablemente en términos prácticos era más pecador que el otro, ¿me entienden? Que el fariseo. Pero el fariseo, ¿qué ve? El fariseo, su culpa no es que, no es que esté mal lo que él está diciendo. Probablemente el otro publicano sí, un pecador reventado, las tiene todas, no teme a Dios, que ha hecho todas, probablemente es verdad. Pero en ese momento, el pecador, ¿no es cierto?, el publicano, le dijo a Dios una verdad. Y a Dios le agradó la verdad, ¿me entienden? Al margen de que probablemente haya estado enterrado, así, diciéndolo muy vulgarmente, más en la caca que el otro, ¿me entienden? Pero dijo una verdad. Yo realmente estoy mal. Y fue sincero, ¿me entienden? Porque estaba en el altar, ¿me entienden? Y Dios, probablemente, si lo hubiese pesado los dos, probablemente el fariseo era mejor. Probablemente era más recto, probablemente era más temeroso de Dios, probablemente cumplía más con las leyes, pero él tenía un concepto de sí que no era el que debía tener. Entonces llegó un momento en que Dios vio al pecador y el pecador dijo, bueno, es lo que soy, esto es lo que soy, no merezco ni siquiera levantar la cabeza delante de ti. Tuvo un momento de claridad. En cambio el otro, que probablemente durante mucho tiempo fue quizá mejor que él, dice algo que está completamente desubicado, ¿me entienden? Es algo que no entra ni por las 4 de la tarde. ¿Cómo puede pararse frente a un Dios tan santo y decirle gracias a Dios porque no soy como este? A cualquiera con un dedo de frente le suena súper ridículo, ¿no? Súper ridículo. Y eso es lo que hace que Dios no lo escuche. Que habla mentiras. Y lo peor, y aquí tienen lo peor, Él se las cree. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros podemos tener un momento de acercamiento genuino con Dios? Esa es la pregunta. Diciendo la verdad. No se trata de andarle confesando los pecados a todo el mundo, porque no tampoco se trata de eso. Mis atados son algo entre Dios y yo, ¿me entienden? Pero el tema es que yo hable de verdad con Él, po. Y no diga leceras, po. Por ejemplo, cuando yo hablo con alguien y yo me doy cuenta que está peinando pues ya por las 4 de la tarde, yo se la hago cortita. Hola, ay, se te bendiga, cortita, porque no me dan ganas de hablar. Soy súper sincero, no me dan ganas de hablar. Algo que gente me dice, no. Pero de pronto hay otros que sí me dan ganas de hablar. Y no es que yo tenga alguna inclinación por alguna razón especial, sino que siento esa cuestión. Obviamente yo estoy más arriba que ustedes, pero en el nivel en el que yo estoy, también Dios me trata a mí de la misma manera. Porque así es para arriba esta cuestión, ¿me entienden? Los principios no cambian. Yo creo que una de las grandes cosas que el Padre ha hallado en su Hijo es que el Hijo hablaba verdades. Y no solamente cuando estaba siendo coronado como Rey de Reyes en un momento y todo el cielo se inclinaba ante Él. No es por eso. Esa fue la culminación o parte de ese proceso de glorificación, porque Él comenzó a reconocer, ¿me entienden? Del momento en que dijo, voy a volver a la casa de mi Padre y le voy a decir las cosas. Le voy a decir que yo pequé, que no fue que Él me crió mal, que que me pilló volando bajo, que yo la quería hacer mejor. No, voy a decirle que pequé contra Él. Voy a decirle que lo ofendí ante todo, porque se esperaba mucho de mí y di la nota, pero súper mala, ¿me entiendes? Y Él reconoce eso y vuelve en sí, quiere volver y decírselo en la cara a su Padre. ¿Me entienden o no? Necesita decirle la verdad. Una verdad que obviamente el Padre sabía. Pero Él necesita comenzar a hablar de verdad con su Padre, porque hasta el momento en que se fue, era evidente que muchas de las áreas de su vida eran mentiras, por hermano. Si una persona que vive en la verdad no termina pidiendo la herencia, mandándose a cambiar, ¿me entienden? Había muchas mentiras en su vida. Y no es que Dios espere, hermano, que seamos perfectos y que nunca cometamos un error. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la sinceridad, no la perfección, la sinceridad me acerca a Dios. La sinceridad. Nosotros muchas veces pasamos largos años de nuestra vida orando cosas que no tendríamos por qué orar. Es como, no sé, es como el show de los Jaujarana cuando el compadre entraba a comprar pizza a la farmacia, que no venía por las 4 de la tarde, ¿me entienden? Hablamos cuestiones nada que ver a veces con Dios y Dios nos mira, ya, ¿me entienden o no? Pero cuando yo comienzo a hablar lo correcto, Dios da vuelta a su presencia y nos mira. Cuando por fin yo comienzo a pensar bien, cuando ya dejo de creerme que sé cosas cuando no sé nada. ¿Me entienden o no? Eso es, el que se humilla será exaltado. Entonces, si yo quiero oír la voz de Dios, si yo quiero experimentar una buena relación con Dios,
Si yo quiero realmente crecer y conocer al Señor, realmente, ahí está la clave, hablar la verdad. Porque cuando Dios ve que alguien habla con la verdad, esa persona comienza a nutrirse. Yo no solamente le vengo aquí a decir, el Señor me mostró esto, tuve un sueño. No, es más que eso. La gente escucha mis palabras. El razonamiento con el que yo planteo mi aprendizaje de Dios, porque en el fondo yo les cuento a ustedes lo que yo voy aprendiendo. Y es el aprendizaje, el peso del aprendizaje, el que va poniendo en evidencia una maduración. Si Dios, hermano, nos pesara como somos, y Dios nos dijese, bueno, tú tenías un cargo, tú eres aquí, y mira cómo habláis, como no pesáis nada. Si a una persona se le conoce por sus palabras, por cómo habla, por su razonamiento, por la elocuencia de sus verdades. ¿Me entienden o no? El crecimiento lo da Dios, dijo Pablo, y es verdad. Nosotros podemos sembrar, podemos hacer muchas cosas, pero finalmente el crecimiento, el milagro de la vida viene de Dios. Siempre será su soplo el que nos pondrá de pie. Si Él nos sopla, podemos estar muy bien hechitos y ser simplemente estatuas de barro. Pero las estatuas de barro no viven. Es el soplo de Dios. ¿Lo ven o no? Entonces, piensen en estas cosas, piensen en esas cosas un poco, piensen, por ejemplo, en aquella parábola cuando Jesús habla de la higuera, ¿no es cierto? Y dice de que vino el dueño y lo único que quería era cortarla. ¿Te acuerdas? Y él le dijo, da un año más. Analicemos ese proceso. Y esto no es el tema, pero el Señor me está diciendo que lo veamos. Analicemos ese proceso. El hijo está defendiendo a un árbol que el padre no quiere. Nótenlo, el padre no lo quiere. Y escucha a su hijo porque lo respeta, porque lo ama, porque entiende la posición de él, ¿no es cierto? Y no porque los argumentos sean muy válidos, sino que por el hijo él espera un año más. Escucho lo que le voy a decir hoy día. El Espíritu Santo igual intercede, dice Pablo. Y escucho lo que ahora les voy a decir. El Hijo puede interceder por ti. Puede ser que en otro caso el que más interceda sea el Espíritu. Pero ellos son intercesores. Pero aquí el que decide es el dueño del campo. Y a mí el Espíritu me puede hablar mucho tiempo y el Padre nunca hablarme. Cristo puede jugársela por mí, por decir algo. Y el Padre ni siquiera, lo único que quiere es cortarme. No confundan las cosas. Porque muchos confunden, el Espíritu me visita, el Espíritu me habla. Y en el fondo puede ser que Él está luchando para que te den un año más nomás. El que tiene oído, que oiga. El hijo le dijo, yo voy a mover la tierra a su alrededor. Lean la NTV. Voy a mover la tierra a su alrededor. Dame un año más, le dice. Si no le dice, córtalo. ¿Lo ven o no? El Espíritu es maravilloso cuando habla. El Hijo igual, nadie lo va a discutir. Pero la aprobación viene de Dios. No fue el Espíritu Santo quien llamó amigo a Abraham. Fue Dios, el Altísimo. Él fue el que hizo el trato con Abraham. Dios a él lo llamó amigo, que eso es una cuestión que está, hermano, pero completamente fuera de nuestro entendimiento. Esa es una relación que nuestras pobres mentes no pueden entender. No podemos entender que Dios llame amigo a alguien. Entonces, no confundan. Cristo una vez dijo, mi Padre dijo, es el que da testimonio de mí. Y eso, hermano, es realmente impresionante.
Porque para nosotros ahora es normal. Pero si entendiésemos a cabalidad lo que significa que Dios avale a alguien. Para nosotros desde acá abajo, aquí en el polvillo de la tierra, donde miramos para arriba, lo encontramos normal. Bueno, es su hijo, pero no es normal. El que lo avale como lo hace es una cuestión que está fuera de nuestra comprensión. Y que le ha dado lo que le ha dado también es un tema que está fuera de nuestra comprensión. El Padre es el juez de todo al final. El Espíritu Santo no juzga. Su misión es otra. Nuestro amado Jesús tiene otra misión. El que juzga que es Dios. Su brazo es el que decide. Ahora, ¿cómo interactúan ellos tres? Una cuestión que yo no estaría a la altura para poder explicar porque no lo sé. Pero lo que sí sé es de que el que está sobre todo es el Padre. Y es la voz de Él la que determina realmente nuestra eternidad. Hay que pensar en eso. El Hijo como el Espíritu están para ayudarnos a establecer nuestra relación con el Padre, para entender su deseo, su voluntad. Así que por favor no lo olviden. Sinceridad. Sinceridad con Dios. Sinceridad. Y aunque el Espíritu Santo es una maravillosa persona, aquí con el que hay que estar bien es con el Padre. Piensen en esas cosas. Es bueno pensar en eso. ¿Ok? Entonces pregúntese usted con quién se lleva mejor. ¿Vos? Yo tengo que responder con quién me llevo mejor yo. Siempre están los tres y nadie va a discutir eso. Siempre interactúan los tres. Pero como son también seres, personas, por de alguna manera explicarlo, también tienen preferencias personales. Aunque ellos los tres son uno. Ese hijo, por alguna razón extraña, aboga por esa higuera, ¿no? Que en el fondo es una persona. Y el padre lo único que quiere es cortarla nomás. Distintas opiniones, ¿se dan cuenta, no? Hay que pensar en eso. Eso nos lleva a realmente establecer una verdadera comunión con Él. Y no autoengañarnos. Por eso es que llegará un día en que muchos dirán, pero Señor, si en tu nombre. Analicemos el proceso. Si alguien sanó a otro pobre infeliz que estaba, ¿no es cierto?, cojo toda la vida y se sanó, o un leproso, o lo que sea, fue el poder del Espíritu que estuvo ahí, ¿no? Obvio. Con el poder de su Espíritu. Se lo dijo Zorobabel el Señor. ¿No es cierto? Pero piensen esto. El poder del Espíritu o la persona del Espíritu Santo estaba ahí. Pero al final de la carrera el que le pegó la desconocida fue el Padre. Yo no te conozco, le dijo. Claro, nosotros hemos argumentado muchas cosas. No, es que lo que pasa, que aquí, que allá, que por amor al pobre desgraciado, entonces el poder se movió igual. Pero esas son cosas, son nuestras explicaciones. Pero yo ahí simplemente veo que al final el que decide es el Padre. Porque el Espíritu Santo también tiene poder. Y Él hace con su poder lo que quiere, ¿o no? Como Cristo, lo mismo. Pero al final es el Padre. Él es el que dice, este árbol sigue o no sigue. Por más que el Hijo le haya porcado la tierra alrededor, por más que el Hijo se la haya jugado, por más que el Hijo lo haya regado, por más que el Hijo lo haya amado, el que decide al final es el Padre. Y el Hijo se somete a lo que su Padre dice. Entonces, piensen en ese proceso. Cuando se comuniquen con el Hijo y con el Espíritu, sepan tratarlos. Porque ellos vienen a ayudar. Cristo no vino a establecer una comunión en nosotros con el Espíritu. Ni el Espíritu vino a establecer una comunión con nosotros con el Hijo. Ambos vinieron para dar testimonio del Padre. Y claro, finalmente el Espíritu también glorifica al Hijo porque el Hijo glorifica al Padre. Entonces es una cuestión que siempre terminamos en el mismo final al final. El Padre. Hay que pensar en eso. La persona de autoridad, la voz suprema, la figura suprema es el Padre. Entonces, cuando yo estoy a sola y converso con Dios, trato de no hablar de cera, ¿me entienden? No hablar de estupideces. Porque finalmente esa cuestión no me lleva a ninguna parte. Ni hacer preguntas tontas. Sino que trato de ser lo más atinado posible. Porque trato de tomar conciencia con quién estoy hablando.
¿Lo ven? Es bueno que piensen eso. En este mundo hay algunos que han hasta escrito libros en su comunión con el Espíritu Santo. Y miren cómo terminaron. Es cosa de ver nomás. Porque ahí faltó algo en la ecuación. Caminaron con el Espíritu mucho tiempo. Y fantástico, nadie discute eso. Pero el proceso no se terminó. Las empanadas son buenas, pero cuando comí empanadas todos los días, al final te enfermáis, hermano. Es lo mismo. El proceso final es el Padre. Si no llegan al Padre, no lo lograron. Si no llegan a establecer una comunión genuina con el Padre y una relación realmente decente con el Padre, por más que el Espíritu te haya tratado de ayudar, por más que Cristo ya te haya tratado de ayudar a interceder, no lo lograste. No lo logré. Hay que llegar al Padre. ¿Lo ven? Él es el origen de todo. Él, como decimos en buen chileno, el que corta el queque al final. Él decide. Y eso hay que asumirlo. Nosotros no tenemos un Dios con tres cabezas, eso no es así. Tenemos un Dios que es una cabeza y se acabó. Los que están al lado de Él es otro tema. Son misterios muy maravillosos, muy grandes, que no podemos explicar los seres humanos. Pero Dios, aún en nuestra pequeñez, nos ha dejado claro que el que manda es Él. Él dirige el buque y se acabó. Y el resto trabajan en función de lo que Él quiere, por alguna razón, ¿o no? Ahora, obviamente, Dios también le da a cada uno de ellos un lugar especial, que uno ve que nadie puede ofender al Espíritu Santo, por ejemplo, porque el que lo ofende se coció con Dios. Es así de simple. Jesús habló de eso, y por algo habrá hablado de eso, ¿no? Pero bueno, que el Señor nos ayude a entender eso, ¿ok? Bien. La presión saca lo mejor y lo peor de nosotros, ¿o no? Y si hay algo que realmente a nosotros nos pone muchas veces mal, es justamente los momentos en que hay que decidir en la presión. ¿Me estoy explicando? Miren, hay un salmo, el 42, verso 5, que dice, en la versión 60, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Una pregunta muy buena. Yo creo que a todos en un momento hemos hecho esa pregunta. Y él le da una consolación o una palabra a su propia alma y le dice: espera en Dios, le dice. Espera. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y cuando uno lee ese pasaje, ¿no es cierto?, uno muchas veces se siente muy identificado con lo que ahí está ocurriendo. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, dice. ¿Y saben ustedes que para nosotros esperar nos saca a veces lo peor de nosotros? Nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta. Y sobre todo cuando el agua está subiendo, ¿no es cierto?, y nos estamos anegando y Dios dice: espérame. Espérame. Y en la espera eso se vuelve una presión, como una olla a presión, ¿no es cierto?, que saca de nosotros lo peor. Y las personas generalmente toman muy malas decisiones en la presión. Porque es una jugada del maligno. Nos presiona para que tomemos malas decisiones en la presión. Y mucha gente en la presión se ha corrompido, pero así de una. Y ha dejado que entre en demonio y la oscuridad entre. Y todo lo que por lo cual luchó, lo perdió así en un instante. Porque el diablo le preparó la presión. Y Dios permitió que así fuera. El diablo preparó la presión y lo apretó, ¿no es cierto?, a quien sea, ¿no es cierto? Lo apretó, hasta que finalmente le dio la estocada final. ¿Y por qué? Porque ese corazón nunca aprendió a depender y a confiar en Dios. Nunca se dejó entrenar por Dios. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones en la presión, perdemos grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Un hombre bajo presión. Dice: mientras tanto, dice, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Dice: durante 7 días Saúl esperó allí, dice, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba, dice. Saúl, dice, se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, dice. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda, dice, quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmax, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he podido pedir ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor, tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre.
Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Interesante, ¿no es cierto? Los filisteos se han reunido contra Israel, han traído un ejército impresionante, han traído 3.000 carros de guerra, era una cuestión impresionante, no había ejército que frenara 3.000 carros de guerra, en un planicie era imposible ganarle, ¿no es cierto? Y tantos hombres, dice la historia previa, ¿no es cierto? Tantos hombres como la arena del mar. ¿Y por qué? Porque ya estaban dando señales los hebreos, ¿no es cierto?, de revueltas contra la opresión, ¿no es cierto?, y el gobierno de los filisteos. Entonces, ¿no es cierto?, Samuel le dice, espérame en el lugar, ¿no es cierto?, porque yo voy a ir ahí, le dice. Dentro de 7 días yo estoy allá, perfecto. Pero obviamente la presión, la amenaza, comienza la gente a desertar, ¿no es cierto?, y de pronto quedó todo al descubierto. Ya quedaban cerca de 600 hombres. Jonathan, los versos previos, comenta la historia, ¿no es cierto?, que había atacado una guarnición, se había corrido la voz por todo Israel de que Saúl había peleado, ¿no es cierto?, contra Filisteo y lo había ganado, ¿no es cierto? Y eso es mentira porque había sido Jonathan. Y convocó a todos los israelitas, ¿no es cierto? Y miren, ahí comienza la caída de Saúl. Saúl va y de todos los hebreos que vienen a pelear para defender la nación, él dice, no, me quiero quedar con 3.000, los 3.000 mejores nomás, dice. Y ahora se los mandó de vuelta a su casa. Y cuando yo vi eso, hermano, ¿saben qué vi? Menosprecio. Porque todo hebreo tenía derecho a defender su tierra. Pero él se quedó con los mejores. Con los mejores 3.000 y ahora te los mandó de vuelta a su casa. Probablemente los otros los mandó a los flacos, a los chicos, a los paupérrimos, ¿no es cierto?, a los adrubalianos. Mandó a todos esos para la casa. Y cuando los envió para la casa, ¿no es cierto?, se aprontó para ir a la guerra, ¿no es cierto?, y de pronto todo se comenzó a venir abajo. La gente se comenzó a intimidar, se van y quedan 600 apenas. Más encima no tienen armas. Y solamente porque era una estrategia, ¿no es cierto?, de los filisteos para que los hebreos no se armaran y no se rebelaran contra ellos. Ellos gobernaban a todos los guerreros, ¿no es cierto? Y ellos de hecho cuenta cuánto costaba incluso hasta para poder sacarle filo a una reja, etcétera, ¿no es cierto?, para arado, etcétera. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que finalmente Dios pone en una situación de presión a Saúl. Dios lo hace, no es el diablo, es Dios. Dios permitió todo lo que ocurría para demostrar públicamente que Saúl se estaba descartando solo al final. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. Es decir, el hombre, como no tenía comunión con Dios, en un momento de aflicción, él comienza a hacer las cosas en su fuerza. Le suena familiar, yo sé que a usted nunca le ha pasado eso, pero comienza a hacer las cosas en su fuerza, comienza a ingeniárselas a él, comienza a tomar decisiones él, y bueno, hizo lo que él en su carne pensaba que era lo salvable de la situación. Y hace el sacrificio, ¿no es cierto? Samuel aparece y le dice, ¿qué hiciste?, le dice. Es decir, parecía de que Samuel sabía que iba a pasar eso. ¿Qué hiciste? Y el otro le da una explicación tonta. Es que tú no parecía, que eso lo hacía, ¿no es cierto?, apto para tomar el sacerdocio, ¿no es cierto?, en este caso el sacerdocio o el oficio profético, para él presentar la ofrenda a Dios, ¿no es cierto?, ir a la guerra, no. Dios lo puso en situación de presión. Y esas situaciones de presiones son las que denotan quiénes somos. En la situación de presión es donde el diablo le dice al Señor, bueno, déjame tocarlo, déjame apretarlo un poquito y vemos lo que sale, ¿no? Vemos lo que sale cuando lo pongo en una situación compleja económica o de salud o emocional, lo que sea, y veamos lo que sale, ¿no? Veamos lo que pasa. Y ahí, hermano, veamos lo que va a salir. Y ahí es cuando Dios contiene por misericordia, contiene las cosas. Pero de pronto Dios las suelta ya, porque nos ha contenido mucho tiempo. Nos ha sujetado mucho tiempo. Y cuando Él es el que sujeta, entonces no es real, por hermano. Dios entiende que necesitamos esa inducción divina, ¿no es cierto?, durante un tiempo. Que Dios nos sostenga, que Dios nos cubra. Pero hay un momento, hermano, que uno tiene que enfrentarse a la cuestión, ¿me entienden? Hay un momento en que ya el resfriado se pasa con pastillitas, ¿me entienden? Hay que poner el potito para la jeringa y tiene que doler, ¿me entiendes? Y te mete la benzatina con la vecinita y te duele y toda la cuestión. Y hay que hacerlo. Y a veces te la ponen y no te hacen nada tampoco. Entonces, a alguien siempre le pasa eso, ¿no es cierto? Pero a veces las situaciones tensionales, más volumen, a veces estoy hablando acá arriba, ¿no? Pero hay un momento, ¿no es cierto?, en que Dios se da cuenta de que eso es mentira. Dios tiene que ponernos a nosotros en situaciones realmente así, tangenciales, para que salga lo que hay en nosotros, por hermano. Pero a nosotros no nos gusta eso, nos gusta todo confiado, todo ordenado, todo que esté relativamente controlado, y así no es la cosa. Por eso es que Jesús dijo, va a llegar un momento, el que no pierda la vida la va a perder finalmente, que el que la quiera guardar, el que la quiera cuidar, al final se va a extraviar. Por eso, por un tema de desconfianza.
El que arriesga todo no es que lo pierda todo. Lo que sí pasa es que pone en peligro todo, ¿me entienden o no? Pero hay un momento en que Dios sale a salvar. Pero el que no tiene comunión con Dios, el que no ha madurado, finalmente explota, por hermano. Explota y al final le comienza a hacer las cosas a él para salvarse. Y en ese proceso le vende el alma al diablo, por hermano. ¿O no? Le vende el alma al diablo. Entonces hay un momento en la vida en que Dios a nosotros nos dice, bueno, yo estoy permitiendo esta opresión. Y en esa opresión se demuestra si he aprendido o no he aprendido, si he oído o no he oído. Es lo que pasa con el tema de la comida, por ejemplo. Cuando Jesús va, ¿no es cierto?, en la barca y le dice a los discípulos, cuídense de la deuda al fariseo. Él está hablando de otra cosa. Pero ¿qué es lo que ellos escuchan? Sus miedos. Pero ¿cómo dicen ellos? Y el Señor le dice, es que lo que tenemos aquí unos panes, que ellos no están en otra onda, otra frecuencia, ¿me entienden? Jesús está hablando del tema de la palabra, Jesús está hablando del tema de cuidarse de los engaños de los fariseos, de las doctrinas falsas, de esas cuestiones medias cuchufleteadas que estos metían, ¿no es cierto?, entre carne y espíritu. De eso está hablando, pero ellos hablan de los miedos. Ellos están más preocupados de qué van a comer mañana porque no hay lucas, porque más encima tienen un tesorero ladrón que se robaba todo, ¿no es cierto? Y Dios lo hacía a propósito. Dios lo hacía a propósito porque Dios, en este caso Cristo, ¿no es cierto?, a propósito ponía uno que siempre si sacaba la bolsa no quedaba nada de decir. Y los otros choreados, ¿no es cierto? Pedro sabía que robaba, le tenía hartas ganas. Y Jesús lo hacía a propósito, porque Jesús no quería que ellos confiaran en lo que les tocaba. Pero yo siempre con la tendencia esa tan nuestra, tan humana, de confiar en que tengo o no tengo. Así estoy tranquilo. Hay muchas personas que probablemente están tranquilos porque claro, ven su cuentecita, ven que todo anda bien, todo perfecto y todo. Pero es cosa que Dios de pronto te pase la cruz de otro que ha pasado quizá años sin nada. Y vamos a ver qué sale de ti, hermano. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver cuando las cuentas llegan y llegan y llegan y llegan. Y ahí vamos a ver. ¿O no? Sí. Esa es la realidad, hermano. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que tener claro en un momento. Si yo no he estado en una real situación de peligro, yo no me conozco. No me conozco. Si yo realmente no he arriesgado la vida en un momento, yo no me conozco. Si yo realmente no me he quedado sin ni uno para comer, yo no me conozco. Yo no me conozco. La cruz, más que un martirio, es para conocerte. Es para que veas lo que falta. Oh, Ramaisa, que es para que te des cuenta tú, porque Dios lo sabe. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos, ¿no es cierto?, es arrancarnos, ¿no es cierto?, de esos momentos, porque nos dan miedo, porque nos incomodan. Entonces buscamos un evangelio que no se arriesgue, ¿me entienden? Donde todo sea fácil, donde no haya exigencia. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Pero a pesar de que lo hemos hablado muchas veces, siempre está esa tendencia de la supervivencia, de la autoconservación. De no arriesgar mucho, porque si no, ¿me entienden o no? Y esas personas son las que nunca terminan de conocer a Dios. Se niegan a conocer a Dios. Porque en un momento Dios le dice al sacerdocio de Israel, porque tú te negaste a conocerme. Que es una cuestión casi, no es cierto, si uno la mira así superficialmente, parece una cuestión ilógica. Ellos habían dedicado su vida al servicio, a ministrar la presencia, estar en el tabernáculo y todo. Y Dios le dice, tú te negaste a conocerme. ¿Por qué? Porque no arriesgas. ¿Por qué? Porque te gusta el camino seguro. ¿Por qué? Porque quieres vivir un idilio. Y no es así. Nadie conoce a Dios si no pasa por un valle de sombra y muerte. ¿Cuál es el proceso para realmente llegar a llenar la vasija, ¿no es cierto? Y que rebose del amor de Dios y la presencia de Dios, como lo plantea David en el Salmo 23, si no es pasando por un valle de sombra y muerte. Pero a la gente no le gusta el valle de sombra y muerte. Incluso llegan a decir que eso no es de Dios, ¿me entienden? Y no, es el camino hacia la gloria. Yo no puedo llegar a la luz inaccesible si yo no paso por la oscuridad. No puedo llegar a conocer el amor y la consolación de Dios si primero no paso, ¿no es cierto?, por la desolación. Es así. Dios hizo que su hijo muriera y llegara a la tumba, ¿me entienden? En lugar de la muerte. ¿Para qué? Porque en un momento el hijo desciende a la parte más baja y le quita la llave al diablo del infierno. ¿No había sido mejor mandarle una carta y ya mándamela allá porque te gané? No, tuvo que ir él allá. ¿Para qué? Para ver lo más terrible de la creación, ¿me entienden o no? Y estar en ese lugar y darse cuenta de que no todo es luz, bomboncitos de nube y ángeles cantando, sino que hay realidades tan terribles y tan caóticas como un infierno. Y el hijo fue a ese lugar, venció a la muerte, caminó por ese lugar, se mantuvo santo y ahora él se estaba completando, ¿me entienden?
Era necesario que él bajara antes de subir. ¿Me estoy explicando? No, porque había estado siempre arriba, entonces tenía que estar ahí abajo. Tenía que conocerlo todo y luego sentarse en un trono. Hoy, ¿quién le puede decir al Hijo cómo es el infierno? ¿Quién le puede decir que hay lugares de tormento indescriptibles? ¿Quién le puede decir algo a él? Si él llegó a ese lugar, caminó en ese lugar, sometió a ese lugar y ahora él tiene todo el conocimiento en su mano. Ese era el camino que tenía que recorrer. Pero a los hombres no les gusta recorrer ese camino. Siempre huyen de él. ¿Me estoy explicando, no? Dios ungió a Saúl y Dios tenía un plan con él, un plan muy grande. Pero ese plan, él mismo lo quebró, porque no confiaba en Dios. No quiso confiar en Dios. Quiso hacer las cosas a él. Entonces, cuando tú estés en una situación tensional que te va a venir, y no te lo estoy profetizando, es lógico, cuando venga, acuérdate de mis palabras. Cálmate. Arrodíllate. Haz que el amor de Dios comience a descender en esa angustia. Clama por su presencia. Porque si has vivido solamente de boleadores, nomás no. Hay mucha gente que sobrevalúa su sufrimiento. No, Dios me ha tratado. No saben lo que es el trato, no lo saben. A muchos han vivido como reyes, hermano, y piensan que eso es ser tratado. No es así. No es así. No es así. Hay que realmente estar en la penumbra para realmente entender. Entonces se da cuenta, volvemos al tema del principio. Nosotros muchas veces decimos, Dios, realmente, Señor, he sufrido tanto. Y Dios mueve la cabeza y le dice lo que está. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué ha sufrido? Que ni siquiera sabe lo que ese término significa. ¿Se dan cuenta o no? Entonces es mejor ser sincero con Dios. Ser propicio a mí, porque soy un pecador. ¿Me entienden o no? Ese hombre había llegado al templo, ¿no es cierto?, bajo la mirada acechante de todos los religiosos que estaban en ese lugar. Y entró, él podía haber considerado, es una carga, llegué aquí a pesar de todo, que todos me miran feo. Y bueno, he hecho algo. Pero ni siquiera valoraba eso ese hombre. Decía, no soy digno de estar aquí. Él era el primero que sabía que no tenía que estar ahí, ¿me entienden? Y eso es lo bueno. Ahí Dios comienza a ayudarnos. Y la ayuda de Dios es la necesaria para cambiar. Nosotros nos amargamos con una facilidad impresionante. Tenemos un atado un par de días, un par de meses y ya estamos ya con la vena así de hinchada, no podemos orar, estamos cargados hasta las orejas, tenemos bichos encima, un montón de cuestiones. Y tenemos problemitas así, hermano, así. Hay que pensar eso, hermano, ¿no? Hablar la verdad con Dios. ¿Se dan cuenta, no? Ah, Señor Jesucristo. Mire, les voy a leer otra historia. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume, dice, costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu amigo querido está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, dijo él. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. Y también a nosotros, le faltó decir no. No lo decían, pero lo pensaban. ¿Irías allí de nuevo? Jesús contestó. Cada día les dijo, tiene 12 horas. Me encanta cuando Jesús respondía así, porque como que no le respondía lo que ellos preguntaban. ¿Se dan cuenta o no? Cada día tiene 12 horas de luz, dijo él. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. ¿Se mira? Bueno, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. ¿Usted no entendió alguna vez esa declaración o no? Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, que lo despierte otro. No, pronto se despertará. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro definitivamente estaba muerto.
Lázaro está muerto, dijo. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, el que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús, le dice. Cuando Jesús llegó a Betania, ¿no es cierto?, el lugar que era cercano a unos kilómetros de Jerusalén, les dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará cualquier cosa que tú le pidas. Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar, le dijo. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando todos lo hagan al final de los tiempos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Yo soy la vida, le dijo. El que cree en mí vivirá, le dijo, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y a los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. Eso no lo dice acá, pero Jesús se lo dijo porque después ella se lo dice a María. Jesús te quiere ver a ti, le dice. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó. Señor, le dijeron: ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: mire cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro se muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Interesante, ¿eh? Vamos a hablar de por qué estaba enojado. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corra la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señora, hace 4 días que murió, debe haber un olor insoportable, le dice. O espantoso, esta versión. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrió la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dijo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítele las vendas y déjelo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Preguntaron unos a otros: sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como a nuestra nación. Caifás, quien era sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. No dijo eso, y noten bien, por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y luego dice: así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar de la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo.
Es decir, esa resurrección desencadenó una serie de cosas que terminarían con la vida del Señor. Fue ese milagro. Entonces, ¿en qué se parece esto a lo otro? Que también fue un momento de presión. El que amaban había muerto. Y Jesús aparece. Aparece a propósito tarde, como ya lo hemos dicho muchas veces. Y vemos dos reacciones. Una mujer que sale corriendo. La que estaba afanada, ahora la que sale corriendo a buscarlo. Marta. Y la que oía se quedó adentro. Podríamos interpretar eso de muchas maneras, pero vemos lo que ocurre cuando María sale. Pareciera, o me da la impresión, de que Jesús quería que María saliera, ¿no? Porque pregunta por ella. María se suponía que era la que había escuchado, ¿o no? Se suponía que era la que había entendido, ¿o no? Pero es Marta la que sale. Mira lo que provocó la presión ese día. En un tiempo previo estaban las dos ahí, una afanada, y Jesús le dice: María escogió la buena parte. Pero me da la impresión a mí que al escoger la buena parte en la presión, no escogió la buena parte. ¿Y por qué? Porque no sale a recibir al Señor. Jesús pregunta por ella, ella aparece, y Jesús, cuando comienza a hablar con ella, se enojó. ¿Y se enojó por qué? Porque no vio lo que esperaba, por hermano. Se suponía que era ella la que tenía que decir: yo sé que cualquier cosa que tú pidas. Pero se dan cuenta, ¿no? Oh, Ribascay, Sanay. Ella es la que tenía que haber dicho eso, ¿no? Ella es la que tenía que haber dicho: Señor, yo sé que cualquier cosa que tú pidas, el Padre te la va a dar. Ella tenía que haber sido, ¿no es cierto?, la voz cantante ese día. Y no lo fue. Ella se hundió en su angustia. Todo lo que había oído lo perdió. Su desesperación, su tristeza, su angustia, la presiona en ella. Y Jesús la mira, y cuando habla con ella se molesta. Y si va a la tumba, va molesto con ella porque no está dando la nota que debiera dar. ¿Se da cuenta de lo que hace la presión o no? Pero Marta, la que estaba afanada, la que andaba ahí, ¿no es cierto?, en la reserva siempre. Ella, parece que la presión algo le hizo a ella. Parece que la presión a ella la llevó a buscar más a Dios. Parece que parece que la presión en ella comenzó a desencadenar algo. Parece que la presión fue la lluvia que hizo que las pocas palabras que había oído mientras estaba tan afanada, tratando de hacer y hacer y hacer, lo poco que recibió dio fruto de ese día. Lo poco que recibió la hace salir corriendo, pararse frente al Señor y decirle: Señor, cualquier cosa que tú le pidas, yo sé que Él te la va a dar, porque yo sé que tú eres el Mesías que ha venido de Dios a la tierra. Pídele. Y el Señor, ¿se dan cuenta, no? Él esperaba que eso lo dijera María y lo dijo Marta. Lo que hace la presión. Nosotros muchas veces pensamos que la presión poco menos es una prueba de Dios para ver si ahora sí es que nos caemos de la gracia o no. Y no, Dios está presionando porque quiere que realmente brotemos. Dios quiere que brotemos. Y si nosotros vivimos arrancando la presión, hermano, vivimos arrancando del trato, hermano, no lo vamos a lograr. No todos reaccionan igual ante la presión. Y aquí vemos que María, que debiera haber sido, no fue, ¿me entienden o no? Y ella se nota, que usted se da cuenta cuando el pastor se enoja con usted, ¿no es cierto? Bueno, ella se dio cuenta que su amado Jesús se enojó con ella. Y ella sintió el pencazo, ¿no? Sintió ese pencazo. Oh, Ramáis, ese día ella falló. Ese día ella se equivocó. Ese día ella comenzó a decir cuestiones que no iban ni para atrás ni para adelante. Ese día el Señor se enoja con ella. Para que Jesús se enojara con ellos, que los amaba tanto, es porque nos dieron la nota, por hermano. Frente a esa tumba ella falló. Pero frente a otra se puso de pie. Hay que aprender de los momentos de presión, hermano. Hay que aprender de los momentos de opresión. Porque los momentos de opresión es donde yo puedo realmente darle un coto a la situación. En el momento de opresión es cuando Dios puede decir: basta ya, nada más. En el momento de opresión, oh, Ribacay, Sanaya, cuando aparecieron los tres amigos de Job y le decían, le hablaban cosas, Dios miraba, no decía nada. Pero cuando apareció el muchacho que dijo la verdad, cuando apareció el hombre que enfrentó y enfrentó a Job y le dijo lo que realmente era, y no lo atacó a él, sino que defendió a Dios, es cuando Dios desciende en un torbellino y después él termina de enderezar a Job. Pero Dios nunca había descendido, nunca había bajado Dios en un torbellino a la tierra si un Eliú no dice las cosas como son. Un Eliú que según él mismo se autoproclama como una vasija que está a punto de explotar. ¿Se dan cuenta o no? Entonces hay momentos en la vida, hermano, en que yo tengo que amar la presión. En la presión yo tengo que calmarme. En la presión yo tengo que entender que hay algo que Dios me quiere decir. Yo tengo que ver algo en el momento, no actuar desesperadamente, salir corriendo, buscar, ¿no es cierto?, cualquier respuesta, ¿no es cierto? No, porque tengo que... Y al final no aprendo nada. No.
Yo tengo que aprender, tengo que calmarme, tengo que aquietarme. Y cuando yo me aquieto, la voz viene. Debo llevar cautivos los pensamientos a la obediencia, como dice el apóstol Pablo. Tengo que aprender eso, y cuando uno aprende, entonces ahí es cuando realmente el carácter del Hijo se está forjando en nosotros. ¿Me entienden o no? ¿Saben qué? Ese mismo Hijo glorioso, en un momento vemos al Padre que lo pone a Él en el mismo entredicho. Lo dejó solo ahí en el Calvario. Fue un momento de presión, algo que desconcertó al Hijo, pero Él siguió. ¿Por qué? Porque Él aprendió por la experiencia lo que hay que hacer en los momentos de opresión. Él dijo, no, yo llegué hasta aquí y si estoy aquí es por algo. Mi Padre no me deja solo aunque yo sienta que estoy solo. Y las cosas comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar. Es cuando uno llega a un momento no haya qué decir, no haya qué decisión tomar. Y es cuando dice, bueno, quiero conocerte ahora. Dios lleva siempre a sus hijos a la presión. Dios a propósito lleva a su pueblo liderado por Moisés al desierto para que queden acorralados. Y vienen los enemigos detrás y Moisés le clama a Dios y le dice, bueno, sálvanos. Y Dios le dice, ¿por qué me pides a mí? Le dice, bueno, ¿a quién más le va a pedir si a Dios? Pero si Dios le dice eso, porque hay algo que, aleluya, que Moisés no está viendo, hermano. Hay algo que él no está sintiendo. Tiene una vara y no la conoce. Oh, bendito Cordero. Tiene una vara y no la conoce. Oh, Bacay, Sarai, Samay, no la conoce. La ha visto transformarse en vara, la ha visto transformarse en serpiente, la ha visto traer plaga y todavía no la conoce, no siente el poder que ella tiene. Él le había, oh, Ramay, Saquía, Saya, te alabo, Rey de Gloria. En un momento, esto está grande, hermano, voy a ecualizarme bien para escucharme bien. Mira, en un momento Dios le dice a Moisés, cuando lo envía de regreso a Egipto, él, Aarón, será tu profeta. Y tú le dices, vamos a hacer una prueba contigo, vas a ser como Dios con él. Quiero ver qué harías en mi lugar. Voy a ponerte a prueba. Él no sabe cuándo, dónde, cómo ni cuándo, pero te voy a poner a prueba. Te voy a poner a prueba. ¿Qué tenía que haber hecho Moisés ese día? Él es mi profeta. Mira, Aarón, yo ahora soy su Dios. Parece herejía, pero no lo es, porque salió de la boca del Altísimo. Tú serás como Dios para él, le dijo. ¿Y qué hace un Dios cuando lo acorralan? ¿Qué hace un Dios cuando lo acorralan? Apela a su divinidad. Apela a la autoridad que alguien le dio. Oh, bendito Cordero de Gloria. Apela a lo que ha recibido de arriba, hermano. Apela a lo que ha recibido de arriba. Es un momento que nosotros tenemos que apelar a lo que hemos recibido de arriba. Tenemos que alcanzar lo que hemos recibido de arriba. Hay que levantar la vara. Hermano, hay un momento en que no hay que preguntar. Oh, Ramay, Sanaya. Un gigante humillaba a Israel. ¿Y qué hizo un hombre? Se comportó como un Dios. Se comportó como un Dios y salió a la pelea. ¿Quién eres tú? Le dijo. Lo miraba hacia abajo y el otro estaba en lo más alto. Oh, Ramay, Saquí, Aray, Sabá. Hay un momento en que Dios te da esa oportunidad. Quiero verte, oh Ramay, Sanaya. Tú y yo no conocemos la historia del Altísimo. No sabemos cómo Él llegó, oh Ramay, Sanaya, a convertirse en quien es. Pero probablemente en algún día de la eternidad Él también corrió. Comenzó a forjar su eternidad, comenzó a forjar su poder, su omnipotencia. Nació de un momento en la eternidad y Él quiere que tú y yo lo hagamos en la gloria de Dios. Para los hombres tu parece herejía, puede ser para ellos, puede ser para uno que no conoce a Dios. Pero Jesús le dice a los fariseos, ¿su ley acaso no dice que sois dioses? Compórtense como tales, le estaba diciendo. Un hijo de Dios no le tiene miedo a nada, hermano. No porque él se crea mejor. Cada hombre tiene ese aliento. Fuimos creados con el aliento. Somos resucitados con el aliento. Oh, Ramay, Saquí, Arabasaya. Y Cristo le da la gloria al Padre y le dice, yo he orado hoy aquí para que ellos crean al ver que tú me oyes. Y Dios le puede haber dicho de arriba, esta tumba no es la que te va a hacer famoso. Esta tumba no es la que te va a catapultar a la gloria. Es cuando tú estés ahí adentro y yo esté afuera y yo mueva la piedra y te diga, Jesús, sal fuera. Él salió para convertirse en lo que nunca antes el diablo había logrado ser. Oh, Ramay, Akía, es cavar en la tumba, es sacar agua de esa tumba.
El pan salió de la tumba rodando, hermano. Oh, Ramay aquí, Araizabá. Hay que hablar verdades, verdades con Dios. Oh, bendito Rey. En una tumba Dios cambia las cosas, hermano. En una tumba Dios cambia las cosas. La tumba es una situación extrema. La muerte es algo extremo. En la presión una se chupó y la otra salió. Oh, Ramay Saquén. Así que no digas, no mires a otro que probablemente se parece más espiritual que tú, o parece que tiene acierta más que tú, o parece que es más atinado que tú. Puede ser que en la presión tú corras cuando el otro no quiera correr. Y esa va a ser la misericordia de Dios. Entonces los profetas dicen de parte de Dios: la carrera es de a quien Dios se la quiera dar. Ese día Marta salió corriendo a pesar de que había estado afanada. Y esa es la gloria de Dios. Dios quiere que crezcan los que Él quiere. Entonces cuando tú estás y yo estoy delante del altar, dile: sé propicio. Oh, es la gloria de Dios. Es la gloria de nuestro Padre. Es la gloria de Él. Oh, Ramay Saki Arabasaya. Oh, la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Oh. ¿Le podríamos tú o yo enseñar a Dios lo que es pasar hambre? ¿Le podríamos tú y yo a Dios enseñar lo que es la frustración? ¿Le podríamos tú o yo enseñar a Dios lo que es la derrota? Nadie llega a convertirse en un campeón. Nadie llega a vencerlos a todos si no ha sido vencido en algún momento. Pero se ha repuesto y se ha repuesto otra vez y se pone de pie otra vez. Él conoce toda esta historia, por eso Él la enseña. Él guía todo porque Él sabe cómo se forman dioses. Es más que un soplido, es realmente querer serlo, es ponerse de pie y decidir ser lo que tengo que ser. Es la gloria de Dios. Pero si yo estoy toda la vida escondido, todavía arrancando de la cruz, todavía arrancando del trato, hermano, ¿cuándo me voy a cambiar? Jesús se cambió en la cruz, hermano. Fue clavado y todavía era más pequeño que el diablo. Pero cuando se bajó de esa cruz, el diablo nunca más ha querido enfrentarlo. Sabe que no puede contra él, porque Él decidió abrazar el trato del Padre. Y yo lo que le pido al Padre todas las noches: dame la fuerza. Oh, Ramay Saquén. Cuando hace muchos años atrás yo vi por primera vez Corazón Valiente, me recuerdo esa escena aquí grabada como si lo hubiese visto ayer. Cuando William Wallace está en la cárcel, está ahí en el cepo, está encadenado, y viene la amada, ¿no es cierto?, y le da algo para que él no sienta dolor, y él le dice: no, tengo que saber morir. Y cuando él se queda solo con las cadenas, mira al cielo y le dice: Dios, dame la fuerza para morir bien. Yo cuando escuché eso me di cuenta que esa era el clic que cambiaba el corazón de los hombres. Y como lo dice Tierra Santa en una de sus canciones: hoy mi gloria será saber caer. Ganar es re fácil, el tema es caer bien, el tema es caer honrado, es caer aunque uno termine todo lacerado, pero terminar victorioso. Eso es lo que cambia a los hombres. Eso es lo que transforma a los dioses. Eso es lo que hace que las miradas celestiales se inclinaran ante el Hijo. Porque Él supo caer, Él supo humillarse, supo morir y supo resucitar. Saúl no quería morir. Saúl quería tener el control de su vida. No quiso depender de Dios. Le tuvo miedo a la derrota. Hubiera sido mejor morir peleando contra los filisteos que ser desechado por Dios. Tú vas a decidir en un momento. Yo voy a decidir. Cada hombre va a decidir. Si yo no sé decidir, hermano, no lo voy a lograr. Y no te estoy diciendo que no vas a tener miedo. Probablemente sí vas a tener, y mucho. Pero ahí la verdad, solo la verdad la que te va a hacer libre. Solo la verdad la que te va a hacer libre. Si le tienes miedo a algo y arrancas por miedo, si arrancas porque piensas que vas a perder algo, tú no le has conocido, hermano. Pero los que se quedan ahí, sabiendo que hay algo mejor, hay
Ayer vi el último episodio de la serie esta, la Biblia, y me tocaron las palabras de ese momento cuando Pablo lo van a tomar preso, los romanos vienen subiendo las escaleras, él sabe que ya no se va a zafar de esta, él sabe que iba a morir, y en un momento es tan glorioso, él mira a Lucas, le dice, guarda mis escritos, le dice, si yo no sobrevivo hoy, que al menos ellos sobrevivan, y se queda solo mirando hacia el cielo, y dice algo que me tocó acá adentro, he peleado una buena batalla, es una buena batalla, era el día de caer, Pablo supo caer, cayó con la victoria en su mano, el diablo no pudo vencerlo, no pudo derrotarlo, él supo ganar, peleó la batalla, acabó la carrera y se quedó con la fe. Eso es saber caer. Pídele a Dios eso de los que están esta noche. ¿Cuántos quieren de verdad pasar eso? Sé honesto con Dios. No digas amén a algo que probablemente no serás capaz de hacer, pero sí puedes decirle a Dios, sé propicio a mí. Ayúdame, porque todavía no he arriesgado nada. Eso es hablar con sinceridad. Es pararse frente y decirle, no sé si seré capaz, pero ayúdame. Ayúdame a caer bien para saber resucitar. Dios honra a los que pelean hasta el final y mueren en la pelea. Por eso el que pierda la vida la va a hallar, porque Dios le va a devolver una vida inmortal, porque ese hombre, esa mujer no dejó que el diablo lo corrompiera, no dejó que el diablo lo intimidara, no le compró al diablo, sino siguió fiel hasta el final. Los cimientos de la iglesia tenían que ser echados así, tenían que ser cimientos firmes. Hace 2000 años a los cristianos los mataban, los masacraban, los torturaban. Eran los cimientos de la iglesia. Y los cimientos tenían que ser los más resistentes para que perduraran el tiempo. Dios invirtió mucho en los cimientos, puso a su hijo en esos cimientos. Él era la cabeza del ángulo, pero luego había que rellenar los cimientos, hermano. Y lo rellenó durante 300 años hasta que paró la persecución de los creyentes. No es que el diablo quisiera, Dios estaba poniendo los cimientos de su iglesia. Y no escatimó ni a su propio hijo para ponerlo los cimientos. Dios cuando construye invierte con la vida, hermano. Él es el primero que pierde la vida. Porque estoy seguro que nuestro padre hubiese preferido 1000 veces morir antes que ver morir a su hijo. Entonces ver morir a su hijo fue lo peor que él ha tenido que soportar. Pero hay mucha gente que no lo ve porque piensa que Dios es prácticamente insensible, que a él no le duele nada. Y no es así. Él es Dios porque aguanta. Él es Dios porque aguanta. Por eso es Dios. Porque Él hace el mayor sacrificio. Por eso nadie le gana. Eso no te lo dije yo. Eso te lo dijo el Espíritu Santo. Por eso Él gana siempre. Porque Él hace siempre el sacrificio más grande. Oh, Ramaisa, que en el diablo ha tratado de copiar eso, pero no puede. No puede hacer el sacrificio más grande. Dios lo entregó todo cuando entregó a su hijo. Su alma se le partió y siguió igual firme, sentado en su trono. Eso es lo que lo hace tan grande. Eso es lo que Él nos pide a nosotros. Sí, a Dios nunca nadie lo ha vencido. Pero eso no significa que Él no ha sufrido. Eso no significa que Él no ha tenido que sanar sus heridas también. Sí lo ha tenido que hacer. Y es lo que Él quiere que nosotros aprendamos en nuestro nivel. Él no te va a imponer una carga mayor o un desafío mucho mayor que lo que tú puedas soportar. Pero yo he visto con mis ojos cómo mucha gente se ha arrancado del trato. Y lo niega todo porque les duele demasiado. No negaron al hombre, no negaron a una iglesia, negaron a Dios. No hay nada más que hacer, hermano. Porque cuando alguien va en la carrera y niega, el diablo entra con todo y gobierna todo y lo controla todo, porque no hay dos estándares aquí. O estoy con Dios o contra Él, punto. ¿Lo ven o no? Jesús dijo, nadie puede estar conmigo y desparramar después. El que no junta conmigo desparrama, es así de simple. Aunque se quede a un lado callado mirando, nomás está desparramando porque ya no quiso estar conmigo. ¿Lo ven o no? Dios es así de radical. Y para mucha gente eso le suena muy extremo, muy radical, porque simplemente no encaja con la visión que ellos tienen de Dios. Pero ese es el Dios de la Biblia. Es así de simple. Valora eso. Y cuando toque morir, muere, y muere bien. Para que puedas tener derecho
a invocar el poder de la resurrección. ¿Lo ven o no? Por eso hay un salmo por ahí que dice: mi alma clama a ti desde el Seol. Mi alma clama a ti. Dios responde. ¿Se dan cuenta, no? Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento. Al profundizar en esas aguas uno comienza a entender a Dios. Comienza a conocer al Señor. Comienza a evolucionar la mente, el corazón, el entendimiento. Todo comienza a crecer. Y comenzamos a hablar bien. Comenzamos a decidir bien. Comenzamos a actuar bien. Comenzamos a tener la actitud correcta. ¿Saben qué? Un líder, una autoridad se da cuenta cuando lo tratan a uno con pinzas para que uno no se enoje. Se da cuenta que eso no es verdadero. Lo que Dios busca en su pueblo es unión, un mismo sentir, la misma mente, la misma fe. Y no andar en puntillas para que el pastor no se enoje, ¿me entienden o no? No, yo no voy a andar yo en puntillas delante de Dios para que no se me enoje. Como que ando buscando las palabras para dejarlo contento y tranquilo, no es así. Yo tengo que sentir lo que Él siente. Debo amar lo que Él ama. Yo debo aborrecer lo que Él aborrece. Entonces solo así habrá paz entre ambos. Habrá verdadera unión entre ambos. Porque tenemos el mismo sentir. ¿Lo ven o no? Que Dios nos ayude y ponga hambre. Hambre. Marta hizo lo correcto ese día. Lo poco y nada que había escuchado en medio de todos sus afanes la salvó ese día. Yo sé que tú eres el Mesías, el enviado de Dios al mundo. Y sé que lo que tú le pidas, Él lo va a hacer. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo en los momentos de presión se puede dar vuelta la tortilla, no? ¿Se dan cuenta, no? Piensen eso. Así Dios puede sorprender a muchos. Que los que parecían espirituales, al final, en el momento de presión, cooperen. Y los que parecían a veces más distraídos, los que andan más trancando la boca, en el momento de presión, pueden darle una nota altísima. Nadie lo sabe. Las suertes ya están echadas. Dios conoce por experiencia lo que hacemos. Nos mira y ha visto tanto ya de que solo mira y sabe lo que vamos a hacer. Pero Él guarda silencio. Porque Él no puede intervenir en nuestra decisión. Él decidió que así fuese. Es nuestra decisión. Por eso es justo. Y guarda silencio. ¿Lo ven? Que Dios nos ayude. Tome la mano de alguien por ahí.